El Instituto Misionero de Biodiversidad lleva a cabo el proyecto de compostaje comunitario en el cual promueve la actividad a través de capacitaciones a distintos sectores de la sociedad. ¿Sabías que el compostaje comunitario es la manera social, económica y ambientalmente más eficiente de gestionar los residuos orgánicos municipales, pudiendo gestionar hasta un 20% de los mismos? En la charla de hoy vamos a ver qué es el compost, cuáles son sus beneficios, cómo hacer compost, cuáles son las etapas del proceso, los parámetros de control, posibles problemas y soluciones, y las ventajas de compostar en comunidad. El compostaje es un proceso biológico de descomposición de compuestos orgánicos hasta la formación de un producto estable. Es el resultado de una actividad biológica completa llevada a cabo en determinadas condiciones, de humedad, de temperatura. No es un único proceso, sino una sumatoria de procesos metabólicos complejos procedentes de la actividad integrada de un conjunto de microorganismos. En el compostaje intervienen microorganismos, oxígeno, material húmedo que es fuente de nitrógeno, material seco que es fuente de carbono y agua. Y este compost va a liberar al medio calor, dióxido de carbono y agua y lixiviados. En cuanto a los beneficios, tenemos beneficios físicos, químicos y biológicos para nuestros suelos. En cuanto a los físicos, mejora la estructura del suelo, aumentando la permeabilidad hídrica y gaseosa y la capacidad de retención de agua. También aumenta la capacidad del suelo a resistir cambios de temperatura externos. En cuanto a cambios químicos, aporta macro y micronutrientes, mejora la capacidad de las plantas de absorber algunos nutrientes y mejora la capacidad del suelo de regular el pH. En cuanto a los beneficios biológicos, aporta fuente de energía y nutrientes para los microorganismos del suelo y también favorece la germinación de las semillas. ¿Cómo debemos compostar? El formato en capas finas y alternadas va a evitar que el material se apelmace. La disposición ideal de los residuos en nuestra compostera debe hacerse, como indica en nuestra imagen, en capas de secos y marrones y húmedos y verdes alternadas. Siempre la primera capa debe ser de secos y marrones, pudiendo agregar una primera capa de tierra o un compost que ya tengamos. La proporción de verdes y húmedos, secos y marrones debe ser, como se muestra en el dibujo, de un volumen de verdes y húmedos por 2 volúmenes de secos y marrones. Siempre la última capa debe ser de secos y marrones. Si vertemos muchos verdes y húmedos, todo junto se va a compactar y la parva no va a tener mucho oxígeno disponible, probablemente se nos va a pudrir los residuos dentro de nuestra compostera. Al contrario, si disponemos de muchos residuos marrones y secos, se va a enlentecer o inhibir el proceso. Es fundamental que en el proceso de compostar sepamos qué debemos depositar en nuestra compostera y qué no. En cuanto a los materiales compostables, tenemos verdes y húmedos, que son los que aportan nitrógeno y son de descomposición más rápida. De la casa podemos depositar en nuestra compostera restos de frutas y hortalizas, crudas o cocidas, siempre teniendo en cuenta de que no tengan restos de condimentos, aceites o grasas. También podemos compostar restos de hierba, saquitos de té y demás infusiones. En cuanto a los residuos de jardín, verdes y húmedos son el césped recién cortado, restos de plantas y flores de yuyes, trasplantes y recambos. En cuanto al material seco y marrón, que es el que aporta carbono y posee una descomposición más lenta, de la casa podemos depositar en nuestra compostera semillas y carozos de frutas frescas, cajas de cartón, bolsas de papel madera, maples de huevo, todos ellos sin tintas impresas ni restos de grasas o aceites impregnados. También podemos compostar cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevo bien molidos, rollos y servilletas de papel de cocina sin aceites o grasas, filtros de café, fósforos usados. En cuanto a los restos del jardín secos y marrones, son hojas secas de árboles, ramitas de arbustos y árboles, restos de maderas sin tratamientos químicos, viruta, acerrín, corteza de árboles.
En cuanto a lo que no debemos compostar, son restos de maderas, acerrín o viruta que hayan sido tratados con productos químicos, residuos orgánicos contaminados con químicos o aceites, tejidos sintéticos, plásticos de cualquier tipo, restos de vidrios, otros residuos no orgánicos, por ejemplo metálicos, plantas enfermas o malezas, aceites, grasas, productos lácteos, restos de comida elaborada, restos de carne o pescado, huesos, estiércoles de animales, papeles o cartones sucios o con inscripciones. El proceso de compostaje consta de 3 etapas hasta llegar a su estado de madurez. 2 etapas mesófilas y 1 etapa termófila. El proceso de compostaje va a culminar idealmente a los 6 meses de iniciado el proceso. La primera etapa es mesófila y ocurre en los primeros 5 días. En esta etapa va a haber una degradación de azúcares y aminoácidos y una acidificación del compost. Luego viene una etapa termófila que ocurre entre la primera y tercera semana. En ella se va a elevar la temperatura y se van a degradar ceras, polímeros y hemicelulosa. Luego volvemos a una etapa mesófila por un periodo de 2 a 5 semanas con la degradación de polímeros. Y ahí, a partir del mes 3, podemos comenzar a utilizar el compost en un estado semimaduro hasta el mes 6, en donde tenemos, como decía antes, un compost maduro. Y el aspecto va a evolucionar según como se ve en estas imágenes, desde observar todos los residuos que depositamos hasta observar un compost finalizado que tiene el aspecto de una tierra húmeda y marrón. Hay algunos parámetros de control que debemos tener en cuenta y ellos son el tamaño de partícula, la aireación, la humedad y la relación carbono-nitrógeno. El tamaño de partícula lo controlamos vertiendo en nuestra compostera los restos triturados de tamaño homogéneo. La aireación es un factor muy importante y debemos realizarlo cada 10 a 15 días con un volteo total del compost para proveer al mismo el oxígeno necesario para el proceso. Luego tenemos que controlar la humedad. El punto de control de humedad se realiza tomando una porción de compost con la mano y presionando. Si observamos que gotea agua es que estamos con una humedad elevada y podemos agregar para corregir restos secos y marrones. Si en cambio la porción que tomamos se desgrana, es que nos falta humedad. Para ello podemos regar o adicionar mayor cantidad de residuos húmedos. Y la relación carbono-nitrógeno que se va a mantener adecuada si vertemos la proporción mencionada al principio de un volumen de restos húmedos por 2 volúmenes de restos secos. Entonces, el paso a paso para compostar. Primero debemos elegir la compostera. Hay múltiples variedades de composteras de distintos materiales. Por ejemplo, de plástico, de madera. Siempre, idealmente, deben tener tapa. Luego, debemos seleccionar el sitio donde vamos a compostar, que debe estar bajo sombra y bajo ningún concepto que le dé el sol directo. Debemos elegir un recipiente donde vamos a copiar nuestros restos de cocina y residuos compostables para verterlos en la compostera 1 a 2 veces por semana. También hay que acondicionar un espacio para copiar los restos de poda que deben mantenerse secos. Acopiamos los residuos, los trituramos de manera uniforme, vertemos en la compostera en la forma de capas mencionada anteriormente y activamos esta pila con una primer aireación o un primer volteo. Vamos a controlar el proceso durante un periodo de 3 a 6 meses con los factores de humedad, de relación carbono-nitrógeno y luego vamos a poder utilizar ya nuestro compost pudiendo o no, opcionalmente, tamizar el mismo para obtener un tamaño de partícula uniforme. Pueden aparecernos algunos problemas y aquí vamos a hablar de las soluciones posibles. Si observamos que la pila está fría,
Esto se puede deber al frío ambiental, a que la pila es pequeña, a que nos falta humedad, la mezcla no es adecuada o no se está volteando. Para ello debemos tapar la compostera, añadir material húmedo y remover. Si observamos nuestra pila muy seca, es porque puede haber demasiado material seco y marrón y también puede deberse al calor ambiental. Para solucionar podemos añadir materia orgánica húmeda, regar la pila con agua y remover. Si la pila por el contrario está muy húmeda, se puede deber a un ambiente lluvioso o a un exceso de materiales húmedos. La posible solución es añadir material seco y remover. Si huele a amoníaco, puede deberse a que hay mucha humedad y poco oxígeno. Para ello, debemos añadir material seco y marrón y remover. En el caso de que huela a podrido, puede deberse a que hay mucha humedad, que está muy compactado y hay poco oxígeno. La posible solución es añadir material seco y marrón y remover. En cuanto a la aparición de larvas blancas, moscas y animales, como rata, se puede deber a que hay restos de alimentos sin cubrir. Como había mencionado anteriormente, la última capa debe ser de secos y marrones. Puede deberse al exceso de humedad y también a que hemos depositado en la compostera algunos residuos no compostables como residuos grasos, aceites, alimentos condimentados y elaborados. La posible solución es cubrir los restos de alimentos muy bien, añadiendo mucho material seco, añadir cenizas de troncos, no de carbón. En cuanto a la aparición de mohos u hongos visibles, puede deberse a una oxigenación escasa. Para ello debemos aumentar la frecuencia de los volteos. En cuanto a la aparición de plagas como moscas, mosquitas y cucarachas, debemos controlar que la humedad no sea elevada, cubrir la capa de residuos húmedos siempre con residuos secos y voltear. Evitar insecticidas y lugares oscuros donde puedan anidar o refugiarse. En cuanto a las hormigas, debemos controlar que la humedad no sea baja, regar y voltear. Los volteos frecuentes para evitar que se instale el hormiguero en la compostera. En cuanto a roedores, debemos realizar volteos frecuentes para evitar que aniden y no incluir restos no compostables como cárnicos, lácteos y comidas elaboradas. Además, debemos cerrar la compostera. En cuanto al estado del compost, para evaluar el estado podemos ver algunas características, tanto como el material, el color, el olor, la composición, y según eso vamos a determinar si el compost es maduro o es maduro. Como decíamos, el compost inmaduro se obtiene a partir de los 3 meses y en los 6 meses nos aseguramos de un compost maduro. El primero se debe utilizar en poca cantidad, en cambio el compost maduro se utiliza en mayor proporción. A diferencia uno de otro, el compost inmaduro se pueden reconocer el material original depositado en la compostera. En cambio, en el compost maduro no se puede identificar ningún material. En cuanto a las proporciones, para el compost maduro, cosechado a los 6 meses, si nosotros utilizamos la proporción de un volumen de restos húmedos por 2 volúmenes de restos secos, podemos utilizar un 25% en volumen de compost como sustrato para nuestros contenedores. En cambio, si utilizamos una proporción diferente de, por ejemplo, la mitad de húmedos por la mitad de secos, este volumen de compost utilizado para contenedores se reduce a un 10%. En cuanto al compostaje comunitario, podemos mencionar numerosas ventajas, tales como que incrementa la conciencia ambiental ciudadana, refuerza el sentimiento de comunidad. El compostaje comunitario es una herramienta muy efectiva para establecer lazos más sólidos entre los participantes, además de los vínculos y de la toma de conciencia sobre la producción de residuos. Permite desarrollar actividades educativas y proyectos de ciencia ciudadana. El nodo de compostaje se convierte en un lugar de encuentro donde la comunidad hará converger sus inquietudes y donde construirán el conocimiento mutuo sobre cómo se transforman de modo sencillo los restos orgánicos en nutrientes para la tierra. A modo de ejemplo, mostramos el primer punto de compostaje comunitario instalado por la Municipalidad de Puerto Iguazú, en la cual utilizaron contenedores de residuos como composteras y a la cual le adicionaron la infografía correspondiente para estar atentos a qué podemos colocar allí y qué no.
La naturaleza no entiende de residuos. El secreto se halla en los procesos de economía circular de la naturaleza, mediante los cuales las plantas, los hongos y los animales devuelven al ciclo natural todos aquellos elementos que han producido a lo largo de su desarrollo. Como Instituto Misionero de Biodiversidad, los invitamos a que composten en sus casas, con sus familias, en su lugar de trabajo y en las instituciones. Muchas gracias.